Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Pues pienso que todos hemos tenido esta experiencia. Si no es necesaria, pues que la busquemos para que exista, o ya se haya dado, repito, este parteaguas en nuestra vida entre el antes y el después. Que bueno, todos los días, a cada momento de nuestra existencia lo vamos viviendo, ¿no? Ya el segundo que pasó ya es historia, ya es el pasado, es el antes. Lo que estamos viviendo ahorita es el presente, y lo que viviremos, que es incierto, no lo sabemos, pero eso no nos debe de preocupar. Lo que hay que hacer es ocuparnos del presente, del momento, de lo que ahora estamos viviendo, porque el pasado tampoco, ya se vivió, y lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, pues no cambia nada la vida, ¿no? Son momentos que ya se vivieron y que solo recordamos. Si atendemos pues a la palabra y nos dejamos guiar por ella, entonces nuestra vida adquiere otro sentido, y es dejar a Dios que entre en nuestra existencia, en nuestro corazón, y eso marque la diferencia entre el antes y el después. Porque si no he vivido con Dios en el antes, ¿por qué no lo he de hacer en el después? Para que entonces, como hijo de Dios, como cristiano, pues note la diferencia, me alegre en sobremanera, y obviamente esa alegría también la comparta con los demás e invite, ¿no?, con este corazón rebosante de alegría, a que otros también vivan esta experiencia. Jesús es en la historia humana un parteaguas. Creyente o no creyente, la historia así se ha dividido en el antes de Cristo y después de Cristo. Según los datos históricos, ¿no?, que luego se nos dan a conocer, se señala el año y se pone AC o DC, ¿no? El año 950 AC, antes de Cristo, u otra fecha, después de Cristo. Es un parteaguas en la historia, en el antes de Cristo, después de Cristo. También nuestra historia personal así debe ser, ¿no? Hablar del antes de Cristo y después de Cristo, para que se noten las diferencias en nuestra existencia. Entonces, pudiésemos hacer este ejercicio para que hagamos notar, repito, estos cambios que al tener a Dios en nuestro corazón se perciben, y desde entonces he llegado a ser una persona distinta, diferente. ¿Por qué?
consideramos que Dios es lo más valioso y lo más importante en nuestra vida, de tal manera que haberle abierto el corazón y dejar que Él penetre el interior, es lo más significativo, lo más valioso, lo mejor, porque es nuestro interior, ese receptáculo que ha hecho, ¿no?, como un sagrario para contener la divinidad en nuestro interior. Bueno, mañana lo voy a hacer. No, es un proceso, es un camino que tiene que irse asegurando, ¿no? Hablo de ello porque así es la condición humana, la naturaleza humana, ¿no? Resistente, condicionada, inconsistente, de tal manera que a veces nos cuesta tanto trabajo, que nos gana la mundanidad, nos gana la carne, nos gana el demonio, y porque uno lo permite, ¿verdad? Pero si estamos realmente seguros, confiados en Dios, pues un fiel cristiano todos los días y a cada momento tendría que abrirle el corazón para dejar habitar en nuestro interior la Trinidad Santa. ¿Por qué la dificultad? Porque la tendencia al pecado y nuestra debilidad hacen que más bien huyamos de Dios, nos alejemos de Él, nos apartemos y no busquemos el misterio para abrazarlo. El antes y el después que señala aquí el Evangelio. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? A ver, díganme. Dijo el Señor Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Porque es una pregunta que hoy pudiésemos actualizar. El miedo nos apanica, nos entumece, nos trae una psicosis incluso colectiva, ¿no? Hoy no se habla de otra cosa que de la enfermedad, de eso. Nos olvidamos de tantas otras cosas tan importantes y tan relevantes en la vida para hablar de la enfermedad. Círculos familiares, círculos de amigos, y ya te vacunaste, y ya fuiste, y ya trajiste, y cómo reaccionó, y qué sentiste, y qué bien. Está en la sopa, comer enfermedad, y en la tele enfermedad, y en las pláticas de enfermedad. ¿Por qué tienen miedo? No hay cosas más importantes, más relevantes de qué ocuparnos que de algo que, bueno, si uno se cuida, si uno se protege. Pero ¿por qué hacer de algo nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra realidad? No, hay cosas más importantes. Por ejemplo, Dios, hasta de Dios nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? Digo, es una expresión que pareciera un reclamo, ¿no?, de parte de Jesús. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Pues ¿qué no estoy yo con ustedes? ¿Por qué dudaron? Pues es que Cristo, a pesar de los vientos y pareciera como que la barca se va a ceder ante el oleaje, Jesús permanece dormido. Pareciera que es una acción pasiva. No, Dios nunca está pasivo, Él siempre está activo. Pues más bien Cristo que descansa porque Él no tiene miedo. No. Porque si Dios tiene miedo, pues dejaría de ser Dios. Es que Él es Dios. Claro, ¿no? Y ni por qué dudarlo, es que Él es Dios. Pero cuando uno tiene a Dios, entonces cesa todo lo demás, ¿verdad? Cesa todo lo demás. Y entonces uno, caminando en la vida, pues asegura la salvación, la tranquilidad, la paz, la confianza en Dios. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ocúpate de aquello que es importante en tu vida. También está la vida espiritual,
¿no? La vida de iglesia, la vida sacramental, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida escolar. Atiende a las ocupaciones, a las responsabilidades temporales que tienes para crecer como persona. Pero no olvides que también hay que cultivar el espíritu y eso se fortalece en la presencia de Dios. El antes es sombrío, oscuro, lejos de Dios. El después tiene que ser haberme acercado a Dios para que marque la diferencia y entonces ahora confío, ¿no? Tengo seguridad en Dios. Es Dios quien me ilumina, ahora vivo desde la verdad, ahora hago cosas bien, cosas buenas, me ocupo de tantas cosas, no estoy solamente fijo en una sola, porque la tendencia es esa, y me olvido de todo lo demás, porque ahora nada más pienso en esto solito, ¿no? Creo que hemos de romper con ese esquema que se nos ha querido imponer y comenzar, ¿no? Una vida segura en la presencia de Dios. Dice que, mis hermanos, pues, Él se despertó, Cristo Jesús, y reprendió al mar. Él tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo. Pero a veces la desconfianza de parte nuestra, pues no da pie a que el Señor obre en nuestra vida. Es que luego queremos asegurar la vida desde nuestra propia condición y visión humana. Es que yo puedo, no, es que yo lo voy a lograr. Pero sin Dios, imposible. Hay que pedirle siempre a Dios, ¿no? Por esa necedad loca, pues, del hombre, ¿no? De la autosuficiencia, quererlo hacer todo al margen de Dios, ¿no? Sin que Dios participe en mi vida. Es algo que no debe ser. Todos quedaron espantados y decían, ¿verdad? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? El viento y el mar. Y los hombres que tenemos inteligencia, ¿por qué no obedecemos a Dios? No es algo que deberíamos de reflexionar todos los días, ¿verdad? ¿Por qué no obedecemos a Dios? Si hasta el mar y el viento le obedecen. Cállate, enmudece, y al momento el viento se calmó, las aguas se tranquilizaron. Y cuando Dios nos dice, obedece, ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer? No me condiciones la vida, me coartas la libertad. Y entonces, ¿dónde está mi libertad para hacer lo que yo quiera? Una inteligencia que debería ser utilizada para conocer más a Dios, pues ahora es utilizada para ir más en contra de Dios, porque busca uno los argumentos necesarios como para proteger nuestra actitud contraria a la de Él, y entonces desobedecemos. Digo, es una expresión que nos tiene que hacer pensar. Bueno, si hasta el demonio obedece al poder de Dios, el demonio se somete, obedece a Dios. Pero ¿y nosotros? Cuando Dios todos los días nos dice, pórtate bien. ¿Y por qué me voy a portar bien? No, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que Dios me pida. Pues entonces las diferencias las va haciendo uno. El querer que Dios permanezca en mi corazón o el querer que Dios no entre en mi interior. Sus decisiones, es el libre albedrío, ¿no? La decisión que cada uno vaya tomando en la vida y cada día. Pero esto marca las diferencias, ¿no? Marca las diferencias. Las almas que van más aventajadas en las cosas de Dios y las almas que ni siquiera han comenzado a caminar para alcanzar la salvación. Eso marca las diferencias. Pero todo está en uno. Así que, hermanos, pues hay que dejar que Dios habite en nuestro interior y dejar que Él conduzca nuestra existencia. Si así lo hacemos, mantendremos siempre el deseo, las ganas, ¿no?, de trascender, de ir más allá y de alcanzar la salvación.
puede uno ya degustarla desde este momento, ¿no? Puede uno probar la eternidad viviendo en la presencia de Dios, ¿no? Las expresiones que utilizamos. El cielo lo puedes vivir ya desde ahorita, porque es un estado del alma, ¿no? Haciendo lo que Dios te pide. O lo contrario, la diferencia. O vivir ya un infierno, pero porque tú lo estás decidiendo. No hay que culpar a Dios, porque nosotros vamos decidiendo, ¿verdad? Y un infierno es pues estar lejos de Dios, no hacer comunidad, no hacer iglesia, no vivir la vida sacramental, no alimentarnos de Dios, no hacer oración, alejarnos de Él. Creo que con inteligencia que tenemos logramos entender las diferencias, los parteaguas que hace Cristo en nuestra vida. Después del encuentro con Cristo, nada tiene que ser igual. ¿Por qué la necedad de vivir el encuentro y luego decir, no, es que pues nomás era un acto emotivo, una acción emotiva, nomás quería ver qué se sentía, y como ya viví el encuentro, ya no me gustó, entonces me voy a regresar a como era antes, y luego a los 15 días, es que quiero vivir otro encuentro, otro encuentro, no, es que otra vez quiero vivir, pues no está convencido, no sabe ni lo que quiere, ¿no? Nosotros sí somos hijos de Dios, queremos estar con Dios y que Dios marque las diferencias en nuestra vida. Que así sea.